Continuando con las reflexiones críticas que Baruch de Spinoza inició respecto del interrogante sobre quién era el verdadero autor del Pentateuco, se observa que en 1753 el médico francés Jean Astruc, en medio del furor de la época prerevolucionaria francesa, publicó anónimamente una pequeña obra, en la que desde la óptica de la crítica textual analizó el libro del Génesis, y concluyó que el redactor de ese libro de la Biblia tal vez actuó como un simple compilador, que se encargó de ensamblar varios relatos, que a todas luces son procedentes de varios autores diferentes. Esta conclusión se basó en que Jean Astruc observó que en el libro del Génesis se pueden identificar varios pasajes en los cuales dos o más narraciones corren paralelas como si estuvieran en competencia al abordar un mismo tema, pero al final cada una de esas narraciones en competencia termina dándole un tratamiento diferente a ese tema y así se origina una clara contradicción entre las narraciones opuestas en competencia. Por ejemplo, Jean Astruc señaló que en el libro del Génesis se pueden identificar dos versiones de la creación totalmente distintas, una contenida en Génesis 1 versículo 1 hasta Génesis 2 versículo 3, y otra versión contenida en Génesis 2 versículos 4 al 25. En la primera versión de la creación del universo, se dice que el Dios creador se llama Elohim, mientras que en la segunda versión de la creación el Dios creador es llamado Yahvé. Del mismo modo, en la primera versión de la creación el Dios Elohim debe retirar del cosmos enormes masas de agua del oscuro abismo original que lo abarcaba todo, para que así aflore la tierra seca sobre la cual luego él crea la vida. En cambio, en la segunda versión de la creación el Dios Yahvé sigue un proceso contrario, y al polvo de la tierra seca e inerte le va añadiendo el agua de los ríos y de la lluvia, para que así aflore la vida humana y florezca el denominado huerto o jardín del Edén. Igualmente, en la primera versión de la creación se dice que todo lo existente fue creado por Elohim en 7 días, y dentro de ese proceso la vegetación fue creada mucho antes que los peces, que las aves, que los animales terrestres y que los seres humanos, pues las plantas fueron creadas en el día tercero, mientras que los seres humanos, macho y hembra, fueron creados hasta el día sexto, apareciendo así como el último producto más perfeccionado del proceso de la creación. En contraposición, en la segunda versión de la creación se invierte el anterior orden, porque se dice que el primer humano llamado Adán fue creado por Yahvé directamente de la tierra seca infértil, mucho antes de que sobre la tierra aflorara cualquier semilla, planta o árbol, y solo después en el huerto del Edén que fue puesto a disposición de Adán fueron creados los árboles, la vegetación, los animales, las aves, y al final Eva o la mujer. Claramente estas son dos visiones muy distintas sobre el proceso de la creación, escritas por dos autores que tenían ideas diferentes sobre este tema. Jean Astruc también señaló que en el Génesis se pueden identificar dos versiones distintas sobre el diluvio universal, versiones las cuales fueron fragmentadas, separadas en varios párrafos, y luego esos párrafos fueron mezclados o intercalados, siguiendo un determinado orden para tratar de crear así la apariencia de una sola narración, la cual en todo caso está llena de muchas contradicciones. Así, en Génesis 6 versículos 1 al 8 se dice que el motivo por el cual Dios quiere enviar el diluvio sobre la tierra es porque Él está decepcionado al ver que el corazón de los humanos está inclinado hacia la maldad, y por lo tanto Dios quiere acabar con los humanos mediante el diluvio. Pero en cambio, en Génesis 6 versículos 9 al 22 se dice que Dios quiere ocasionar el diluvio porque Él ve que la tierra está corrupta o corrompida, porque sobre ella toda carne con vida está llena de violencia. Es decir, hay dos historias que hablan de dos motivaciones distintas para ocasionar el diluvio. La una, enfocada en destruir la maldad que habita en el corazón de los seres humanos, y la otra, enfocada en destruir la violencia que corrompe a toda carne que vive debajo del cielo. La diferencia parece sutil, pero tiene importantes consecuencias respecto a los alcances de la destrucción, ya que la primera versión se refiere a destruir a todos los humanos por causa de su corazón maligno, exceptuando a Noé y a su parentela, que encontraron la gracia ante los ojos de Dios. Mientras que la segunda versión extiende la destrucción a todo ser de carne viva que se ha tornado violento, abarcando así a las aves de rapiña, los reptiles, las fieras salvajes, los animales depredadores de toda clase y los seres humanos violentos. Más adelante, en Génesis 6 versículos 19 al 20, Dios le dice a Noé que lleve en el arca una sola pareja, macho y hembra, de todos los animales, aves y reptiles existentes en el mundo. Pero contradictoriamente unos párrafos después, en Génesis 7 versículos 1 al 5, Dios le dice a Noé que introduzca en el arca 7 parejas, macho y hembra, de cada ave y animal limpio, mientras que de los animales que no son limpios solo deberá tomar una pareja, macho y hembra, para llevar en el arca. Se entiende que animales limpios son los que pueden ser usados en sacrificios o para consumo humano, como las cabras, ovejas, vacas, gallinas. Mientras que animales no limpios son los salvajes o no destinados a sacrificios ni al consumo humano, como las fieras, los reptiles, los cerdos, los roedores, las aves de rapiña, etc. Seguramente Noé quedó muy confundido ante estas dos versiones que contienen instrucciones muy contradictorias respecto a la cantidad exacta de animales que debía llevar en el arca. A continuación, en una de las versiones del diluvio que aparece fragmentada en Génesis 7 versículos 4, 12 y 17, se afirma que el diluvio consistió en fuertes lluvias que cayeron durante 40 días y 40 noches, inundando la tierra hasta superar la cima de las montañas más altas.
Mientras que en la otra versión, que aparece fragmentada en Génesis 7 versículos 11 y 24 y en Génesis 8 versículos 2 y 3, se afirma que el diluvio ocurrió cuando se abrieron las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo, las cuales se cerraron solo después de 150 días. Es notable la gran diferencia existente entre las dos versiones del diluvio, pues la primera se refiere a nubes que dejaron caer torrenciales aguaceros durante 40 días con sus noches, mientras que en la segunda versión se está hablando de que ocurrió un verdadero cataclismo cósmico que afectó gravemente a toda la Tierra, cuando las aguas del abismo original, que lo abarcaba todo y que existía en los primeros tiempos antes de la creación, se desbordaron como cataratas a través de grandes grietas abiertas en el firmamento, cataclismo que se prolongó durante 150 días hasta que esas fuentes de agua se cerraron. Estas dos versiones claramente indican la presencia de dos autores distintos en el texto, uno que calculaba que con las lluvias de las nubes era más que suficiente para inundar en 40 días toda la tierra hasta superar la cima de las montañas más altas, y otro que pensaba que para ese propósito se requería de una catástrofe más drástica, más potente, como la caída directa de las aguas del abismo original a través de las grietas del firmamento durante 150 días. Luego, en una de las versiones del diluvio que aparece en Génesis 8 versículo 7, se dice que Noé envió un cuervo fuera del arca que estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Pero contradictoriamente a reglón seguido, en Génesis 8 versículo 8, se dice que el ave enviada por Noé fue una paloma, que también estuvo yendo y viniendo hasta que encontró la tierra seca. Nuevamente se trata de dos versiones contrarias, que compiten entre sí respecto a la manera como ocurrieron los hechos del relato. Y finalmente, cuando después del diluvio los ocupantes del arca bajaron a tierra, en la narración se introducen dos finales alternativos para esta historia. En el primer final que aparece en Génesis 8 versículos 20 al 22, se dice que Noé en un altar que levantó en honor de Dios hizo un sacrificio de muchos animales, pues para eso él llevaba en el arca hasta 7 parejas de animales limpios, y cuando Yahvé olfateó el agradable olor del asado, al parecer se arrepintió de lo que había hecho, y en tono sombrío juró no volver a destruir la tierra con un diluvio, ya que comprendió que el corazón del hombre tiende al mal desde la juventud, es decir, Yahvé se dio por vencido al ver que no valía la pena seguir luchando contra el hombre porque éste en su esencia humana siempre tiende hacia la maldad. Pero en cambio, en el segundo final alternativo de esta historia, que está escrito en Génesis 9 versículos 1 al 17, aparece de nuevo Dios, pero ya no está arrepentido por el diluvio que él envió sobre la tierra, ni está decepcionado por la naturaleza maligna del ser humano, sino que en un tono casi alegre bendice a Noé y a la raza humana tal cual es, y les ordena crecer y multiplicarse para dominar todo el mundo, y la única condición que les impone es no derramar nunca más sangre humana para no volver a corromper la tierra, y además Dios hace con Noé y con toda la raza humana un convenio en el sentido de que nunca más enviará un diluvio universal, para lo cual como un recordatorio de esa promesa siempre aparecerá en el horizonte el arco iris entre las nubes. Parece ser que los finales alternativos para las historias dramáticas no son una práctica inventada por los directores y libretistas de Hollywood, sino que su antecedente más remoto ya se puede encontrar en estos dos finales distintos para la historia del diluvio universal, los cuales sin duda son el producto de dos escritores diferentes. En sus análisis a Jean Astruc también le llamó mucho la atención el hecho de que dentro de las hazañas de los patriarcas que dieron origen a los israelitas, hay una historia que se repite hasta 3 veces en el Génesis, y en las 3 ocasiones se usan casi las mismas palabras y frases, variando solamente el lugar, la época y los nombres de los protagonistas, lo cual torna sospechosa la autoría, la veracidad y el propósito de esa historia repetitiva. En efecto, en Génesis 12 versículos 10 al 20, se dice que por causa de una gran hambruna que azotó la tierra, un patriarca llamado Abraham, en compañía de su esposa llamada Sarai, se vieron obligados a emigrar para vivir en Egipto, y allí Abraham, temeroso de que el faraón y los demás príncipes egipcios de pronto quisieran matarlo para quedarse con su hermosa esposa Sarai, decidió mentir, y al ser interrogado por el faraón dijo que Sarai no era su esposa, sino su hermana. Por lo tanto, el faraón, creyendo que Sarai era una mujer sin compromisos, la tomó como su esposa y se la llevó a vivir a su harén, mientras que Abraham pudo quedarse a vivir tranquilo en la tierra de Egipto, donde trabajó y prosperó adquiriendo muchos rebaños, sirvientes y riquezas. Pero luego el Dios llamado Yahvé envió plagas al faraón por haber tomado a Sarai como esposa, y el faraón enfureció al enterarse de la mentira de Abraham, que fue la que originó el envío de esas plagas, porque fue Abraham el que ocultó que Sarai era su esposa y así dejó que el faraón cometiera adulterio con esa mujer, pero aún así el faraón no tomó ninguna represalia contra Abraham y Sarai, sino que les permitió marcharse de Egipto con todas las riquezas que allí habían logrado. Aquí cabe señalar que de entrada es muy inverosímil pensar que esta historia haya ocurrido, pues según el Génesis, cuando Abraham llegó a Egipto tenía más de 75 años de edad, y su esposa Sarai, que era 10 años menor que él, debía tener alrededor de 65 años de edad. Es decir, seguramente se trataba de una anciana muy sexy para seguir atrayendo las miradas lascivas de faraones y príncipes que querían tomarla como esposa.
Curiosamente, en el Génesis más adelante se dice que Abraham pasó a llamarse Abraham, y su esposa Sarai pasó a llamarse Sara, y cuando Abraham tenía cerca de 100 años de edad y Sara tenía 90 años, en Génesis 20 se menciona que ellos se fueron a vivir a las tierras del reino de Gerar, y allí Abraham, nuevamente temeroso de ser asesinado por los hombres de ese reino, los cuales quizá querían poseer a su hermosa mujer, dijo que Sara no era su esposa sino que era su hermana, motivo por el cual el rey de Gerar, que se llamaba Abimelech, tomó a Sara como su esposa y se la llevó a vivir a su palacio. Pero el dios Elohim esa noche se apareció en los sueños de Abimelech y le advirtió que Sara ya era una mujer casada, además lo amenazó con la muerte si llegaba a consumar la unión con Sara, y también ocasionó que todas las otras mujeres del palacio de Abimelech quedaran infértiles mientras Sara permaneciera en ese lugar. Al igual que lo que ocurrió con la historia del faraón de Egipto, en esta segunda historia Abimelech también enfureció al enterarse de la verdad y decidió confrontar a Abraham, pero esta vez, a diferencia de la historia del faraón, se observa que Abraham se justificó diciendo que él nunca había mentido, ya que él dijo la verdad cuando afirmó que Sara era su hermana, pues ella también era hija del padre de Abraham, pero no era hija de su misma madre, es decir, Sara realmente era hermanastra de Abraham, razón por la cual Abraham tiempo atrás la había tomado como su esposa. Al igual que lo ocurrido en la historia del faraón, esta vez Abimelech no tomó represalias contra Abraham y Sara, sino que los indemnizó al obsequiarles ovejas, vacas, sirvientes y 1000 monedas de plata, y además los dejó marcharse de Gerar con toda esa riqueza. Posteriormente, Abraham y Sara tuvieron un hijo llamado Isaac, que también se convirtió en patriarca de los israelitas, y cuando Isaac fue adulto tomó como esposa a una prima suya llamada Rebeca. Luego en Génesis 26 versículos 1 al 14, se dice que de nuevo hubo una gran hambruna en la tierra, y por eso Isaac y su hermosa esposa Rebeca se fueron a vivir a las tierras de Gerar, y curiosamente, a pesar de los muchos años transcurridos, de nuevo el rey Abimelech salió a su encuentro, y entonces Isaac le dijo que Rebeca no era su esposa sino su hermana, y al parecer los hombres de Gerar ante esta afirmación los dejaron tranquilos, y así Isaac con todos los suyos pudo quedarse a vivir en ese lugar. Sin embargo, un día el rey Abimelech observó desde su ventana que Isaac acariciaba apasionadamente a Rebeca, y dedujo que ellos no eran hermanos sino esposos, y por ese motivo Abimelech confrontó a Isaac para que aclarara por qué razón había ocultado que Rebeca era su esposa, y él dijo que había mentido por temor a que los hombres de Gerar lo asesinaran para quedarse con Rebeca, y a continuación Abimelech reprendió a Isaac, porque le hizo ver que por causa de su mentira podría haber ocasionado que algún hombre del pueblo durmiera con Rebeca al creerla una mujer soltera, incurriendo así en el pecado. Entonces Abimelech no tomó represalias contra Isaac y Rebeca, sino que convocó a todo el pueblo y advirtió que quien hiciera daño a Isaac o a Rebeca de seguro sería ejecutado. De este modo Isaac y Rebeca se quedaron a vivir tranquilos en Gerar, y él se enriqueció labrando la tierra hasta obtener enormes cosechas, ganados y sirvientes. Tenemos entonces que en la historia de Abraham, Sarai del faraón, la mentira de Abraham al decir que Sarai es su hermana y no su esposa, le permitió a él quedarse a vivir en Egipto para enriquecerse, mientras que el faraón tomó a Sarai como su esposa y consumó con ella la unión sexual. Y a pesar de que el faraón era inocente porque no conocía la verdad, fue castigado con plagas enviadas por Yahvé, que aquí aparece como un dios vengador. Y cuando el faraón conoció la verdad, no cometió venganza contra Abraham y Sarai, pudiendo hacerlo en todo su derecho, y estos sin justificar su mentira, se marcharon felices de Egipto con las riquezas obtenidas. En cambio, en la historia de Abraham y Sara ante el rey Abimelech de Gerar, se observa que Abraham dijo que Sara era su hermana y no su esposa, y aunque Abimelech tomó a Sara como su esposa al creerla una mujer soltera, nunca consumó la unión sexual con ella, porque el dios Elohim oportunamente le advirtió que ella ya era una mujer casada. Y si bien Abimelech también era inocente porque no conocía la verdad, el dios Elohim lo presionó al amenazarlo de muerte y provocar que sus demás mujeres quedaran infértiles hasta que Sara fuera devuelta a su legítimo marido, es decir, Elohim mediante la intimidación y la presión, actuó como una especie de rescatador de Sara. Y cuando Abimelech confrontó a Abraham para obtener una explicación, este justificó el malentendido diciendo que Sara en verdad era su hermanastra y que por lo tanto él nunca había mentido, es decir, Abraham se justificó argumentando que había dicho una verdad a medias, ante lo cual Abimelech no tomó venganza contra ellos sino que los indemnizó con rebaños, sirvientes y monedas de plata, luego de lo cual Abraham y Sara se marcharon felices con toda esa riqueza. Y en la historia de Isaac y Rebeca ante el rey Abimelech de Gerar, se observa que aunque Isaac mintió al decir que Rebeca era su hermana y no su esposa, esta vez Rebeca no fue tomada como esposa por ningún hombre de Gerar, y luego la mentira se vino abajo por causa de Isaac y Rebeca que no supieron ocultar su pasión. Y cuando Abimelech se enteró de la verdad, reprendió a Isaac porque su mentira había puesto a los hombres de Gerar en la posibilidad de incurrir en pecado si alguno hubiera tomado a Rebeca como esposa, ante lo cual Isaac justificó su mentira arguyendo el miedo a ser asesinado por los hombres de Gerar, pero en todo caso Abimelech no tomó represalias contra Isaac y Rebeca, sino que les permitió quedarse a vivir seguros en Gerar. Y como en esta historia no hay ningún enemigo o pecador que deba ser objeto de castigo o de venganza, entonces el dios Yahvé reaparece al final de la historia, pero solo para bendecir a Isaac, que así a base de su trabajo se enriqueció labrando esa tierra extranjera.
Jan Astruc concluyó que es evidente que estas tres historias recurrentes sobre el tema de la esposa que se hace pasar por hermana de su esposo, son tres visiones distintas sobre un mismo tema, es decir, indudablemente son historias que proceden de tres autores distintos, que tienen ideas propias y diferentes sobre unos mismos hechos, y estas diferencias de criterio se observan muy bien en la solución que cada autor de esas historias le da a las siguientes preguntas. ¿Es justo que el mentiroso obtenga provecho económico de sus mentiras y no tenga que justificar su conducta, como ocurrió en el caso de Abraham y Sarai ante el faraón? ¿Es correcto afirmar que una verdad a medias no necesariamente es una mentira, como ocurrió en el caso de Abraham que le dijo a Abimelech que Sara era su hermana porque en verdad ella era su hermanastra, pero se le olvidó mencionar el pequeño detalle de que ella además era su esposa? ¿Es justo que quien diga verdades a medias, obtenga provecho económico de ello o deba ser indemnizado por los perjuicios que sufra, ocasionados por esas mismas verdades a medias? ¿Es justo que quien cometió un pecado o actuó incorrectamente por haber creído ingenuamente en una astuta mentira, sea castigado por Dios a pesar de ser inocente, como les ocurrió al faraón y al rey Abimelech? En fin, con base en todas estas observaciones y críticas, Jan Astruc concluyó que todas aquellas narraciones del Génesis en las cuales está presente el Dios llamado Elohim, conforman un solo bloque textual que fue escrito por un autor que así se diferenciaba de otros, y ese bloque de narraciones fue usado como la fuente A para componer el Génesis. En cambio, todas las otras historias en las cuales está presente el Dios llamado Yahvé, fueron escritas por otro autor claramente diferente al anterior, y todas esas historias referentes a Yahvé conforman la fuente B del Génesis. Pero además Jan Astruc identificó en el Génesis otros dos bloques de narraciones que conforman la fuente C y la fuente D, también escritas por otros autores diferentes. Así, para Astruc todas aquellas historias y pasajes del Génesis en los cuales no participan ni Elohim ni Yahvé, conforman la fuente C, mientras que la fuente D está formada por todos los párrafos del Génesis en los que se incluyen precisiones, fechas y datos que aparentemente fueron conocidos o recopilados por alguna especie de historiador, como las largas genealogías de los descendientes de Adán, o las listas de los nombres de los descendientes de Lot, de Ismael, de Esaú, etc. Astruc también notó que en el libro del Génesis las narraciones de las cuatro fuentes A, B, C y D no están agrupadas por separado, ni colocadas las unas a continuación de las otras, sino que las narraciones de esas cuatro fuentes fueron fragmentadas en párrafos, los cuales luego fueron mezclados entre sí tratando de seguir un orden determinado, y por eso a lo largo de ese texto bíblico se pueden identificar los párrafos dispersos de esas cuatro fuentes y las contradicciones que producen entre sí, cuando por ejemplo de un párrafo al otro cambia el nombre de Dios, que venía siendo nombrado como Elohim, y de repente pasa a ser llamado Yahvé, para más adelante volver a ser llamado como Elohim. Esto equivale a que alguien actuó como un editor o un redactor final, que se encargó de fragmentar los textos de las cuatro fuentes y luego los ensambló o compiló en el orden que tienen actualmente en el libro del Génesis. Todas estas evidencias llevaron a Jan Astruc a pensar que así como en el Nuevo Testamento hay cuatro evangelios muy similares, pero con algunas diferencias, escritos por los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tal vez en el pasado también hubo cuatro autores que escribieron cuatro versiones diferentes del Génesis que permanecieron juntas durante algún tiempo, hasta que en cierto momento fueron fragmentadas en párrafos y unificadas en un solo texto. En otras palabras, si Moisés realmente existió en algún momento del pasado, entonces tal vez él actuó como el simple editor o redactor final que se encargó de unificar en un solo texto las distintas versiones del Génesis previamente plasmadas en las fuentes A, B, C y D. La obra que Jan Astruc publicó anónimamente en 1753, en la que identificó las fuentes A, B, C y D del Génesis, sirvió para sentar las bases de lo que actualmente se conoce como la hipótesis documentaria o hipótesis documental, la cual afirma que los 5 libros del Pentateuco no fueron escritos por Moisés, como se venía sosteniendo desde la antigüedad, sino que esos libros del Pentateuco surgieron al combinar los textos de otras fuentes independientes y preexistentes que fueron escritas por distintos autores que tenían sus estilos, sus ideas, sus creencias y sus criterios propios. A una clara contradicción entre las narraciones opuestas en competencia. Por ejemplo, Jan Astruc señaló que en el libro del Génesis se pueden identificar dos versiones de la creación totalmente distintas, una contenida en Génesis 1 versículo 1 hasta Génesis 2 versículo 3, y otra versión contenida en Génesis 2 versículos 4 al 25. En la primera versión de la creación del universo, se dice que el Dios creador se llama Elohim, mientras que en la segunda versión de la creación el Dios creador es llamado Yahvé. Del mismo modo, en la primera versión de la creación el Dios Elohim debe retirar del cosmos enormes masas de agua del oscuro abismo original que lo abarcaba todo, para que así aflore la tierra seca sobre la cual luego él crea la vida. En cambio, en la segunda versión de la creación el Dios Yahvé sigue un proceso contrario, y al polvo de la tierra seca e inerte le va añadiendo el agua de los ríos y de la lluvia como un simple compilador, que se encargó de ensamblar varios relatos que a todas luces son procedentes de varios autores diferentes.
Esta conclusión se basó en que Jan Astruc observó que en el libro del Génesis se pueden identificar varios pasajes en los cuales dos o más narraciones corren paralelas como si estuvieran en competencia al abordar un mismo tema, pero al final cada una de esas narraciones en competencia termina dándole un tratamiento diferente a ese tema y así se origina para que así aflore la vida humana y florezca el denominado huerto o jardín del Edén. Igualmente, en la primera versión de la creación se dice que todo lo existente fue creado por Elohim en 7 días, y dentro de ese proceso la vegetación fue creada mucho antes que los peces, que las aves, que los animales terrestres y que los seres humanos, pues las plantas fueron creadas en el día tercero, mientras que los seres humanos, macho y hembra. Continuando con las reflexiones críticas que Baruch de Spinoza inició respecto del interrogante sobre quién era el verdadero autor del Pentateuco, se observa que en 1753 el médico francés Jean Astruc, en medio del furor de la época prerevolucionaria francesa, publicó anónimamente una pequeña obra, en la que desde la óptica de la crítica textual analizó el libro del Génesis, y concluyó que el redactor de ese libro de la Biblia tal vez actuó